Esto, mira, me lleva a avanzar a un punto que para nosotros es fundamental en el marco del aprendizaje-servicio. Como les mencionaba, hay 3 ejes que para nosotros son transversales en el desarrollo de los proyectos y son fundamentales. El principal es la reflexión, ¿sí? Porque cuando nos preguntamos qué se aprende en una práctica solidaria, esta frase para mí es fundamental de Cooper, que dice: cuando los jóvenes se involucran en actividades de servicio a la comunidad, esencialmente pueden pasar 3 cosas. Pueden aprender algo acerca de sí mismos, su comunidad y cuestiones sociales acuciantes. Puede ser también que no aprendan nada. Un grupo puede dar de comer a los sin techo y permanecer incólume ante la cuestión. Como también pueden aprender la lección equivocada. Los prejuicios y estereotipos pueden ser reforzados o creados a través de actividades de servicio irreflexivas o planeadas pobremente. Si nosotros hablamos de la importancia del trabajo en la comunidad, por eso también insistimos en la importancia de no solamente la planificación, sino la reflexión que se hace sobre la práctica. Porque si no, nosotros podemos poner en contacto a los estudiantes con una determinada comunidad y que digan: son unos mugrientos, ¿cómo pueden vivir así? O que a partir de un verdadero diálogo y reflexión acerca de la observación crítica, digan: qué suerte las oportunidades que tenemos y qué suerte la oportunidad de conocer esta comunidad como para poder entenderla y poder planificar juntos una solución concreta. ¿Sí? Esto de meterse en la comunidad para realmente conocerla y poder hablar de haber realmente estado y no de una opinión irreflexiva que uno muchas veces puede tomar a la ligera. ¿Sí? Por lo tanto, para nosotros la reflexión es fundamental justamente a partir de qué es lo que uno puede hacer a partir de lo que va viviendo. Y por eso nosotros en el aprendizaje-servicio lo enmarcamos en lo que es el aprendizaje por la experiencia, que solamente se hace significativa a partir de la reflexión que hacemos de los aprendizajes. Lo habrán estudiado sobre todo la gente de educación ACOLP y el ciclo de aprendizaje experiencial. ¿Sí? Porque entonces sabemos que la reflexión es un factor fundamental que puede hacer que esta experiencia, que puede ser muy interesante, que podemos estar comprometidos, sea realmente la que desencadene aprendizajes relevantes. Me viene a la mente unas palabras que decía Juan Carr, que es el fundador de una red solidaria muy importante en Argentina, que él decía que había que pasar de la emoción al compromiso sostenido. ¿Sí? Y nosotros podemos agregar de la emoción que nos pueden ocasionar muchas circunstancias que vemos, cómo podemos hacer de eso un compromiso sostenido y sobre todo una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Al poder contextualizarlo. Por lo tanto, en el marco de un proyecto de aprendizaje-servicio, la reflexión también tiene que ser planificada, ¿sí? A lo largo de todas las etapas del proyecto. Cuando empezamos, bueno, esto que te emociona, ¿sí? Puede ser muy interesante, pero después cuando lo llevas a la práctica y empezás a interactuar con la gente, bueno, ¿cómo vas viendo todo este proceso e incluso para poder medir el impacto que puede tener hacia el final de qué es lo que deja en la comunidad esta participación articuladora, ¿sí? Con lo que se hace con la comunidad, desafiante, que nos mueva también a seguir más adelante y fundamentalmente contextualizada en la comunidad. También que nos permita tener un marco mucho más global de la mirada puntual que muchas veces podemos tener de los proyectos para poder hacer un análisis acerca del contexto y de los valores que entran en juego en este tipo de experiencias. También en este tipo de proyectos se ponen mucho en juego las dinámicas grupales, ¿sí? Cómo nosotros también, como equipo docente, con los estudiantes, podemos identificar también los distintos roles que cada uno puede ocupar dentro de un mismo grupo y poder respetar también la diversidad y reconocer lo que cada uno puede aportar desde su lugar. Acá hay para ir con un ejemplo más de la importancia de la reflexión. Este es un proyecto que es muy gráfico porque son un grupo de estudiantes de ingeniería, de recursos naturales y ambientales, que al ponerse en contacto con una comunidad que vivía en la alta montaña, que no tenía posibilidades de tener agua caliente, decidieron
crear generadores de energía solar para que en las viviendas pudieran tener agua caliente como para poder higienizarse, lavar la ropa, todo lo que necesitaran para el uso cotidiano. Entonces, con gran esmero construyeron estos generadores solares para el agua caliente, los instalaron en las viviendas, felices de la actividad que habían hecho, y al tiempo regresaron a la comunidad para ver cómo los estaban utilizando. Y vieron que las mujeres seguían yendo a lavar la ropa con agua fría al lavadero comunitario. Y dijeron, pero si les construimos los calefactores, y así, pero nos perdíamos la charla. Las mujeres están acostumbradas a ir al lavadero comunitario porque era el momento donde socializaban con sus compañeros y pasaban un momento ameno. Por lo tanto, a partir de esta reflexión compartida con la comunidad, decidieron poner un generador de energía solar en el lavadero comunitario, ¿sí? Pero son estas cosas que hay que detenerse a pensar en qué es lo que estamos haciendo con los actores principales, para asegurarnos que lo que hacemos realmente busca dar la respuesta que estamos en serio realmente buscando. Vamos a ir pasando para poder cumplir, pero fíjense esto que les mencionaba recién y que vos mencionabas también, perdona, recuérdame tu nombre. David. Lo que mencionabas, David, acerca de todo lo que se puede aprender en este tipo de experiencias que después tiene gran impacto en el desarrollo profesional, en la inserción laboral, como la capacidad de identificar y resolver problemas, de hacer un análisis crítico del contexto, de todo lo que significa la toma de decisiones, las normas de convivencia, cómo comunicarse con gente de comunidades que pueden ser ajenas, pero que uno va desarrollando también ese tipo de competencias, de gestión de proyectos, de muchas veces de búsqueda de fondos para poder llevarlos adelante, y fundamentalmente de el impacto que todo esto tiene en la participación ciudadana. La importancia de justamente la reflexión vinculada a la evaluación que hicieron los estudiantes del proyecto la pudieron hacer a partir de este trabajo reflexivo, y también la importancia del registro de todo esto que nos está pasando. En general, muchas veces se trabajan para los registros de estas experiencias con registros, pueden ser impresos o digitales, pero es importante ir haciendo el registro de todo lo que uno va viviendo a lo largo del proyecto, por esto que les decía antes de pasar de la emoción al compromiso sostenido. Esta emoción que sentimos al principio de muchos de los proyectos, cuando se nos ocurren estas ideas, podríamos hacer esto, es importante registrarlo para que después, cuando estemos cansados con el desarrollo del proyecto, cuando a lo mejor no conseguimos el financiamiento, cuando se nos complica y no conseguimos los recursos, poder volver para recuperar ese entusiasmo inicial y no perder el foco. Como para también ir viendo cómo podemos ir haciendo ajustes sobre la marcha a partir de los registros que vamos haciendo, y sobre todo para ir sistematizando las prácticas para que después en seminarios como este podamos compartirlos con ustedes y todos podamos seguir aprendiendo de las distintas experiencias. Sobre todo con todas las ventajas que nos ofrecen hoy los medios digitales. Hay proyectos, por ejemplo, que tienen incluso su perfil de Facebook, y es interesantísimo ver cómo uno puede seguir la historia del proyecto a partir de las publicaciones que van realizando los estudiantes con la orientación de los docentes y todas las redes que se pueden abrir a partir de este registro. Este proyecto en particular es un proyecto que promueve la donación de órganos y de sangre, que empezó hace muchos años, cuando la difusión solamente la podían hacer a través de CDs que repartían en las empresas para promover la donación de órganos y de sangre. Hoy cuentan con las redes sociales y desde el Facebook de la escuela los estudiantes están constantemente promoviendo la donación desde el espacio virtual, permitiéndoles, por otro lado, acceder a vínculos muy directos a través de las redes sociales de organismos internacionales que promueven la donación de sangre y de órganos, al punto de que la escuela es considerada como un centro de referencia por todos estos vínculos
y con todo el aprendizaje que le ofrece, el acceso al conocimiento validado que le ofrece a los estudiantes. Y a su vez, para los que necesitan donación de sangre o de órganos, saben que tienen posibilidades de publicar sus necesidades en este espacio, porque acceden a una red mucho más amplia que si pegaran un simple cartel en un negocio de su barrio, ¿sí? Entonces, fíjense el potencial que tiene poder comunicar a través de las redes sociales estas experiencias por el alcance y el impacto que puede tener. Más allá de, si recordamos a Howard Gardner, las inteligencias múltiples, cómo poder representar y utilizar distintos lenguajes desde lo visual, desde lo auditivo, desde las distintas experiencias que se pueden desarrollar, puede ser mucho más rica la transmisión de estas experiencias. Bueno, la importancia de la sistematización, como venimos mencionando, como para poder hacer un registro acabado y poder después también poder comunicar todo este proceso, ¿sí? No solamente a quienes están directamente involucrados, sino después para poder validarlo o para la necesidad, ante la necesidad de conseguir un financiamiento, bueno, poder tenerlo lo suficientemente bien documentado como para poder hacer presentaciones que nos permitan fundamentarlo bien. Por lo tanto, y así ya vamos llegando hacia el final, el eje transversal, que si bien en general nos preocupamos más al final, pero que tiene que estar siempre presente, es el de la evaluación. Y aquí en la evaluación tenemos que plantearnos muy claramente la evaluación sobre los dos ejes que se involucran en este tipo de proyectos. Nosotros, por un lado, queremos dar un servicio significativo, ¿sí? Por lo tanto, al hacer la evaluación de los proyectos, tenemos que asegurarnos que cumplimos con los objetivos acordados con la comunidad, ¿sí? Vos me dijiste que necesitabas esto, bueno, realmente esto es lo que logramos juntos, ¿sí? Garantizar esta ida y vuelta, para asegurarnos que tiene un impacto real sobre la calidad de vida de las personas con las que estamos trabajando para atender a las necesidades claramente determinadas en conjunto. Pero después también tenemos que ser muy claros en cómo vamos a evaluar estos aprendizajes. Si son aprendizajes curriculares que pusimos en juego, la evaluación tiene que estar enmarcada entonces dentro de las actividades que nosotros planificamos curricularmente. Vamos a estar evaluando contenidos disciplinares que se evalúan en el contexto de la materia o de la carrera en el marco del cual se está desarrollando esta actividad. Pero a su vez también identificar, como para poder también evaluar, aquellas competencias y habilidades que se desarrollaron a lo largo del proyecto, que se fueron desencadenando a partir del desarrollo de las distintas actividades. ¿Sí? Por lo tanto, ahí también es importante evaluar la participación de los estudiantes, cómo fueron las actividades, las dinámicas grupales, cómo se desempeñaron tanto individual como grupalmente, qué tipo de articulaciones se lograron con las otras organizaciones participantes, ¿sí? Qué tipo de convenios o acuerdos pudimos hacer al interior de la institución o hacia afuera. Recién también retomo lo que mencionaba David, de que qué importante es muchas veces promover el diálogo al interior de las instituciones para poder lograr potenciar los proyectos. Que los proyectos de aprendizaje-servicio sirvan como excusa para poner en contacto sectores que a lo mejor hasta ahora no trabajaron mucho en conjunto, pero que esta puede ser la oportunidad. Un departamento de medios para todo lo que es la comunicación y difusión de las prácticas tiene que ser central. Y del mismo modo, la articulación entre facultades también puede ser una gran oportunidad. Hay proyectos muy interesantes de veterinaria que empezaron trabajando con un consultorio en un barrio muy carenciado, que vieron que para la difusión necesitaban distribuir folletos, a quienes recurrieron a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo para que los diseñadores diseñaran gráfico, folletería vistosa y bien armada para poder lograr la difusión de prevención de la zoonosis. Entonces, una vez que estamos en la dinámica de los proyectos, abramos los ojos a las oportunidades de trabajo conjunto,
porque a lo mejor nosotros podemos tener un proyecto muy bien plantado, pero que no podemos dar respuesta a todos los problemas que identificamos. Entonces, aprovechemos que tenemos la cercanía de otros colegas que pueden, desde su disciplina, hacer un aporte relevante. Y ya casi terminando, les muestro estos últimos ejemplos que, fíjense, también es significativo. Este es de la Facultad de Psicología, pero quería mostrárselos porque es muy interesante cómo desarrollan la evaluación. Este es un proyecto que fue muy bien pensado desde la Facultad de Psicología a partir de una necesidad muy clara que muchos van a entender, que incluso los mismos estudiantes y docentes podían compartir, porque lo que buscaba era atender a aquellos familiares de enfermos crónicos. Muchas veces en las familias tenemos pacientes que transitan una enfermedad crónica o adultos mayores que requieren cuidados permanentes, que obviamente la atención se pone en la persona enferma, pero no en los cuidadores. Entonces, en la Facultad de Psicología armaron estos talleres para acompañar a los familiares de los pacientes de enfermedades crónicas que tenían que ir sistemáticamente al hospital para hacerse diálisis o para hacer tratamientos, y de este modo poder acompañarlos. Por eso este folleto: usted cuida a un familiar enfermo, a usted a quien lo cuida. La tarea de acompañar y cuidar a un familiar que padece una enfermedad crónica puede generar en el cuidador graves trastornos físicos y psicológicos. No se aísle, muchas personas están en la misma situación que usted y desean compartir su experiencia. La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires brinda en este hospital un servicio gratuito con el fin de generar actividades positivas que le permitan convivir con esta situación estresante. El objetivo es mejorar su calidad de vida y formar un grupo de apoyo y contención. Entonces, los estudiantes iban todos los jueves a las 10 de la mañana a este hospital y armaban estos talleres para los familiares de los pacientes. Lo que era interesante era cómo estaba planificada la evaluación curricular de este proyecto, ¿sí?, para dar cuenta de los aprendizajes académicos de los alumnos y a su vez del servicio que brindaban. La evaluación del aprendizaje curricular, allí participaban los docentes, los estudiantes y las personas que asistían a esos grupos. Ellos también participaban en la evaluación de los aprendizajes. ¿Cómo lo hacían? Primero con un examen parcial de articulación teórico-práctica. Después tenían un parcial domiciliario, ¿sí?, donde articulaban todos los conocimientos teóricos de las materias con las observaciones que hacían a los participantes en los talleres. Por otro lado, también organizaban y coordinaban los talleres y a partir de esa actividad los docentes podían evaluar a los estudiantes. Y como final hacían un coloquio de defensa del parcial que habían entregado. Y por otro lado, como también había que evaluar el otro eje, que era el eje del servicio, ahí también participaban los docentes, los estudiantes, el personal de salud y los participantes de los grupos. ¿Sí? Por lo tanto, acá también hay que tener en cuenta, cuando hacemos este tipo de evaluaciones, convocar a las personas que directamente participan en las organizaciones con las que estamos trabajando. Y ahí hacían una evaluación continua y participativa, ¿sí?, tanto hacían una autoevaluación para las personas que estaban directamente involucradas, como evaluaciones externas que recibían de los distintos actores que participaban. Por un lado de los docentes de la facultad, por otro lado de las personas del hospital y por otro lado de otras organizaciones que también interactuaban en el marco del proyecto. Estas evaluaciones también, la idea era que, siguiendo en línea también de lo que venimos conversando, que redundaran en publicaciones de artículos científicos, en presentaciones, en distintos trabajos y que pudieran también servir como punto de partida para distintas investigaciones que podían desarrollarse a partir del trabajo realizado.